Y la primera pregunta que me voy a hacer es, ¿y esto qué es? O sea, ¿qué estamos haciendo y por qué? Y tratando de darme a mí mismo una respuesta, que no quiere decir que valga para ustedes, para vosotros y vosotras. Es un proceso de construcción que estamos haciendo como grupo con los límites que existen en ese momento. Es decir, hay límites de tiempo, límites logísticos, límites de recursos, límites de actitudinales, etc. Hay una serie de condiciones. Dentro de esas condiciones tratamos de movernos. Pero eso lo voy a dejar rápido. ¿Por qué? Porque los límites estoy seguro que usted lo conoce muy bien dentro de su programa. Es decir, todos los límites que son la carga inicial, aquel peso, aquella cosa que impide trabajar, están ahí, no lo va a mover nadie. Podemos trabajar con ello y tratar de irlo abriendo. Entonces, todo proceso de transformación se desarrolla dentro de un contexto concreto que impone una serie de límites. Ahora, lo importante es que el cómo se hace el proceso no está limitado. Es decir, una cosa son los límites que nos dan los recursos personales, humanos, económicos, qué sé yo, dentro del Icastola donde estáis, la respuesta que hay, el nivel de participación, pero también el cuarto pequeño o el cuarto más grande. Todo lo que son límites existen, pero el cómo nos movemos dentro de esos límites, eso no tiene ningún impedimento. Es decir, podemos hacer un proceso de transformación colectiva independientemente de los límites. Los límites condicionarán el alcance. Lo importante es mantener bien fuerte los elementos clave de ese proceso, aún y con todos los límites. Hemos tratado de vivenciar algunos, no sé si lo hemos logrado, voy a tratar de hacerlo más visible, por si acaso no lo son. Hay 4 flores y el centro de las flores somos las personas. Es decir, cualquier construcción que se haga tiene como punto de partida, como centro, como eje esencial la persona que la hace. Si estamos hablando de transformación, estamos hablando de persona. Luego, esa persona construyen resultado, tienen sentimiento y todas se mueven dentro de un contexto sociolingüístico o tienen problemas y dificultades, pero el sujeto de la transformación son la persona. Obviamente no tiene por qué estar de acuerdo, pero yo diría que el sujeto de un proceso de normalización sociolingüística del euskera son las personas que actúan en eso, no es el euskera. El euskera hablado por persona, es decir, el euskera va junto con esa persona, no se puede separar. Es un primer elemento clave. Eso, aquí lo hemos hecho tal vez muy sumariamente, presionado por el tiempo. Evidentemente, si el grupo fuera de 20, 30 personas, 40, 10, hubiéramos dado mucho más espacio a esa pequeña construcción de grupo, a esa interacción entre personas, que al final son lo que harán o no harán la acción. Es decir, estamos hablando de un proceso dirigido a la transformación, dirigido a cambiar cosas, dirigido a hacer cosas. Si estamos hablando de hacer cosas, estamos hablando de personas que hacen cosas. Eso es el primer concepto que quiero dar. El segundo es, y lo hemos tratado de hacer, es la creatividad, es la expresión libre, el tratar de utilizar no siempre medios y formas tradicionales, por ejemplo, solo la escritura. Y dentro de ese proceso, podemos verlo, me imagino, alguna persona más que otra, hay dificultades. Es decir, algunas personas estamos acostumbradas a escribir, otra persona estamos más acostumbrados a expresarnos de otro medio, pero lo que le estamos pidiendo, por ejemplo, en un espacio educativo a la gente que trabaja con nosotras
y con nosotros. Cuando pedimos que cambie el uso del euskera, le estamos pidiendo que se acostumbre a medios diferentes, es decir, que cambien costumbre bien arraigada y muy fuerte. Vale, ¿y cuánto nos ha costado a nosotros igual ponernos a diseñar? Esa misma dificultad que podemos haber sentido nosotros frente a lo nuevo, frente a lo diferente, en algunos casos, es la misma dificultad que siente la persona. Eso implica paciencia, comprensión. Es decir, muchas veces no es que la gente no lo hace porque no quiere, es porque cuesta. Si nosotros somos capaces de ver lo que nos cuesta a nosotros trabajar de una forma diferente, podemos comprender también lo que le costará a las demás personas trabajar de forma diferente. Y ese concepto de paciencia pedagógica, que creo que tiene muy claro la mayoría que están aquí, porque sois profesoras o profesores, evidentemente implica una fortaleza muy grande para no desanimarnos. Si no, frente al primer problema o la primera resistencia, bueno, no diría el primer problema, pero frente a lo constante problema, la constante resistencia y el poco cambio que se da, las pilas se nos van bajando así. Y sería como si yo agarrara un niño de 1 año y diría, venga, crece, venga. Y a los 3 años estoy cansado porque nunca crece. Evidentemente, si todos sabemos que hay un tiempo para crecer, pues yo lo puedo desear con mucha fuerza, pero tengo que respetar el tiempo propio, en ese caso de esa persona, o a veces propio de los procesos. Evidentemente, en 2 horas no hay un tiempo propio para un proceso, pero podemos hacer cositas que nos hacen ver que hay cosas que sí se pueden hacer. Bueno, otro elemento clave es el proceso el que va generando las cosas. No hay que tomarla como un punto de partida. Es decir, todos tenemos valores, actitudes, etcétera. Con eso partimos, pero es el proceso el que la va cambiando. Por ejemplo, lo traduzco, lo trato de hacer con un ejemplo más simple o más comprensible tal vez. Nosotros estamos, desearíamos que la gente que trabaja respondiera. Resulta que no le interesa participar, ¿vale? Y si tuviéramos un inicio con un montón de participación, en realidad ni tan siquiera tendríamos que hacer un proceso, se haría solo. Es decir, los pequeños espacios que vamos abriendo son los que van generando pequeños cambios de actitudes que pueden, por ejemplo, elevar el nivel de participación. Entonces, la clave no está tanto en cómo partimos, sino si en la construcción que vamos haciendo, qué tanto abrimos un poco más o vamos reduciendo. Si este hecho que hacemos, no sé, traducido al euskera concretamente, podría ser, vale, antes hablábamos el 30% de euskera, ahora lo hablamos el 40%. Ah, hemos mejorado. No, resulta que el 60% de la gente, por la forma en cómo se hizo, le agarró una maña tal que ahora no lo va a querer hablar en su vida. Va, resultado, no hemos avanzado. Es un avance aparente. Es decir, hemos avanzado objetivamente, pero hemos retrocedido subjetivamente. Estoy exagerando un poco, pero quiero decirle, la subjetividad y la objetividad de un proceso van juntos, no se pueden separar. No se pueden medir los resultados objetivos, los indicadores de cambio objetivo, eso vale también para el uso de una lengua, sin medir indicadores subjetivos o sin tomar en cuenta la subjetividad que acompaña ese proceso. Si lo hacemos ya, muy bien. Si no lo hacemos, a rato, a los indicadores objetivos que normalmente estamos acostumbrados a tomar en cuenta, pues hay que ponerle a la par una serie de elementos, de indicadores subjetivos que nos dicen cómo el grupo va asumiendo lo que está pasando. Por ejemplo, ahora, si tuviéramos tiempo, estuviéramos haciendo un proceso, la primera pregunta sería, ¿y cómo nos hemos sentido? Porque puede que haya gente que ahora tenemos bonitas flores, pero gente que se sienta totalmente aburrida o violentada o que ha perdido su tiempo, etcétera, etcétera. Entonces la clave no es tener las flores, es que ponemos en marcha para que esa persona
retorne al proceso y nosotros cambiemos lo que hemos hecho, que lo ha hecho sentir así. Bien, otro elemento. La lengua, el uso de la lengua es un asunto de poder. Es decir, dentro de todas las relaciones que establecemos hay relaciones de poder también. Y la transformación de una realidad implica transformar las relaciones de poder que están dentro de esa realidad. Entre el euskera y el herdera, evidentemente, significa transformar las relaciones de poder entre las dos lenguas y entre los dos grupos sujetos de esa lengua. No estamos hablando de hacer revoluciones, estamos hablando de que tienen que ser conscientes que hay implicación en la relación de poder. Por ejemplo, yo hice una primera parte en euskera, estoy haciendo la segunda en herdera. Bueno, eso tendrá una relación respecto a ustedes, pero respecto a mí mismo, el hacerle en euskera, en hacerle en herdera, me cambió la seguridad y me cambió el grado de poder que yo tenía frente a ustedes. Por lo tanto, para yo escoger hacer la primera en euskera, es porque estoy convencido que es un derecho de vosotras y vosotros escuchar en euskera, es un deber mío porque vivo en este pueblo, aprender toda la lengua de ese pueblo, eso significa también el euskera, además del castellano. Es decir, yo he hecho una opción, he tomado una opción consciente. Esa opción consciente me permite enfrentar una situación desfavorable, porque evidentemente en la primera parte estaba más nervioso, más inseguro, no conseguía dar los detalles de lo que quería, o igual lo hacía, pero bueno, yo personalmente no me sentía tan seguro como me siento ahora. Entonces, la conciencia de que esa relación de poder existe y existen dentro de un grupo, la tienen que tener clara, porque si no, como en todos los grupos, casi todos los grupos hay gente que habla más o habla menos euskera, el cambio que se produce va a afectar determinados mecanismos de poder y si no es consciente, no es hablado, no es trabajado, va a generar resistencia que muchas veces son peores que la que teníamos inicialmente. Mientras preparábamos eso, esa técnica, que es una técnica en función del proceso, alguien habló de 4 flores. Van a aparecer 4 flores en una... Bueno, ahí era una mezcla de herdera porque estaba yo en un celay, ¿vale? Resulta que sí son 4 flores, en un prado, en un celay, pero podría haber mucho más. Y simbólicamente representan algo bonito. No quiere ser un reproche, pero desde mi perspectiva de persona que llega a Euskal Herria, yo veo que a veces con el euskera se hacen cosas maravillosas, los incluyo, es decir, cosas que otro pueblo realmente dice, oye, ¿y cómo han hecho aquello? Y sin embargo, en lugar de tener sensación de estar viendo flores, es decir, algo bonito, a veces yo tengo la sensación de estar, ¡guau! Esto no sirve, no sabe, Vale. Puede ser que la flor alguien la arranque, ¿no? Es decir, no necesariamente tener una flor resuelve el problema, pero lo que quiero decir, hay que dejar expresar también lo bonito. Tenemos que conseguir que salga lo bonito. Voy con un ojo al tiempo. Bueno, otro elemento. Estamos hablando que un proceso de transformación es un proceso de relectura de nuestra identidad. Por eso entra en juego lo subjetivo y no solo lo objetivo. Puede ser que suenen a palabra grande, es decir, bueno, yo que voy a trabajar con la identidad de la gente. Bueno, desde mi punto de vista, quieran o no quieran, o sea, querráis o no querráis, lo hacéis siempre. Es decir, así como lo hago yo, vosotros lo hacéis. Todo proceso implica una relectura, una reconstrucción constante de la identidad. Me parece a mí mucho más correcto que se note, es decir, que esté puesto sobre la mesa y que se trabaje conscientemente y que el grupo tenga algo que decir sobre su reconstrucción o su relectura o sobre su reformulación de su identidad.
De hecho, eso es un motor o una fuerza de cambio impresionante. Es decir, cuando los cambios ligados a nuestra identidad son conscientes, eso puede permitir cosas muy, muy fuertes. Hay un ejemplo que yo no sé si lo hice hace tiempo, pero me gusta muchísimo porque es muy ilustrativo, que es de una vez trabajando en Brasil sobre una cuestión de género, y había una persona, un campesino, un luchador sindicalizado, etcétera, etcétera, que bueno, muy activo. Y en un cierto momento, en uno de los momentos del trabajo, del taller, de la formación, comenzó a quedarse callado, hasta que alguien más del grupo lo notó y le dijo: oye, ¿a ti qué te pasa? Si tú hablas siempre, participas siempre, ahora lleva como media hora callado. Y entonces vino el otro y le dijo: oye, ¿sabe qué me he dado cuenta? Que nosotros estamos haciendo a las mujeres lo que el patrón, es decir, el hacendero, no hace a nosotros. Fue todo, ¿eh? Bueno, ¿eso qué impacto tiene o por qué le hago este ejemplo? Porque lo que comprendió esa persona es la lógica de la explotación y de la discriminación en ese caso. Al comprender esa lógica, pudo reconstruir una identidad muy fuerte, machista, y reconducirla. Si le gusta la continuidad del ejemplo, esa persona tenía un esposo y un amante, regresó a su casa, tomó la decisión de dejar la amante, no era ese el objetivo de la formación, pero él decidió dejarla porque le pareció que estaba faltando profundamente respeto a su mujer y no lo quería seguir haciendo. Regresó a su casa, dejó a su amante, regresó a su casa y descubrió otra cosa, que toda la mañana él se levantaba a las 6 de la mañana, tomaba la ducha, su mujer se levantaba a las 6 de la mañana, le hacía el café, él estaba tomando la ducha, ponía la radio muy alta, se duchaba, salía, tomaba el café y iba a trabajar. La mujer regresaba a la cama y se levantaba, creo, a las 7:30, porque iniciaba más tarde su jornada de trabajo. Entonces él descubrió que era absurdo, que cómo era posible que estuviera pasando eso. Entonces la mañana siguiente, o sea, cuando regresó y decidió poner en práctica sus cambios, decidió que él no la iba a despertar. Se fue a tomar la ducha, radio apagada, y comenzó a tomar la ducha. Se despertó la mujer, porque se despertaba toda la mañana, puso la radio, y él salió de la ducha, apaga la radio, vuelve la mujer, enciende la radio, y así. Y al final la mujer viene y le dice: oye, ¿a ti qué te pasa? Tú tienes un amante. ¿Por qué me está haciendo eso? Algo te pasa, porque eso no es normal en ti. Bueno, es chistoso porque fue supuestamente la acción que generó el cambio lo que provocó la reacción. Lo digo como un ejemplo bonito, pero le va a pasar. Es decir, gente que no se da cuenta de ciertas cosas en el uso de la lengua, en el momento que usted haga el cambio, es cuando va a sentir el choque. Entonces ese choque lo tienen que prever, o sea, tienen que saber que existe. Bueno, y sí, acabando, porque así damos espacio para una pregunta. El último elemento que quiero decirle, también una cosa que salió mientras estábamos preparando esto, esa técnica es nueva, ¿eh? Le quiero decir, el proceso lo hemos diseñado, es decir, nosotros hemos diseñado el proceso, la técnica la hemos puesto en función del proceso, no al contrario. Es decir, podría ser totalmente una técnica diferente. Si usted piensa en trabajar algo, tiene que tomar en cuenta los elementos clave que hemos trabajado, no la técnica. Puede usar esa misma técnica u otra. El proceso es partir de la persona, son las personas que se expresan desde la persona, la interrelación con grupo pequeño, se va abriendo la interrelación, se va construyendo sobre tema concreto. Hay muchas cosas que no hemos hecho, no hemos validado eso. Por ejemplo, los grupos no se han podido expresar qué querían decir, etcétera, etcétera. Pero bueno, esos son elementos. Pero alguien dijo, las flores son más pequeñas que la persona. Entonces, yo no sé si le parece cursi, pero a mí me pareció muy bonito, porque en el fondo es eso. Es decir, la que somos verdaderamente flores somos las personas. Si conseguimos que las personas se expresen, la potencialidad que tenemos es 1000 veces más grande de los límites que tenemos. Entonces, un proceso de transformación en realidad es un proceso
que abre puerta para que la persona se exprese y construya. El resto, pues, toma contexto concreto, puede desarrollarse alrededor de la lengua, puede desarrollarse con grupos de jóvenes, no es tan fundamental, pero es un proceso que permite que la persona nos exploremos, nos demos un poco la capacidad de exponernos a los riesgos de decir, de diseñar, de cómo te ha salido, de qué feo, de qué no sé qué, es decir, nos vulnerabilicemos un poco porque en ese proceso es donde podemos construir. Así que la persona somos más grandes que las flores. Eso es un hecho real también, además de subjetivo. Bueno, yo terminaría aquí. No sé si hay pregunta o comentario. No sé si le ven el sentido de lo que hemos hecho respecto a su trabajo, si le da pista o no le da. Hemos tratado de hacerlo separado del plan de euskera que usted desarrolla para que pudieran ver mejor los elementos, porque a veces cuando está demasiado pegado exactamente a lo que hacemos, se mezcla con lo concreto. Entonces queríamos que vieran un poco. No son obligatorias las preguntas. ¿Alguien quiere comentar algo? Bien, entonces terminamos aquí. Le agradezco la abertura. Al principio agradecí la oportunidad para tratar de ir en más a profundidad. Espero que lo hayamos logrado y por la persona que son nueve espero que le haya servido, que le sirva. Y también le quiero agradecer la abertura porque creo que, considerando la condición de hacinamiento en las diferentes salas y toda, digamos, el tiempo corriendo, etcétera, prácticamente hemos colaborado bastante. Y por el resto me lo he pasado muy bien, aunque no sé si cuenta, pero...